Eh, pero tiene que cumplir ese rol, el de inmovilizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que antiguamente lo utilizaban allá de la fractura o la lesión que sea, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿ya? Y es evidente, hoy en día es como obvio que ya manejan ya el concepto de atrofia muscular, rigidez articular, por lo tanto, se evita un poco usar eso, se prefiere utilizar otro tipo de inmovilizadores. ¿Para qué? Para que una vez que pase este primer mes de inmovilización absoluta, se pueda retirar, hacer terapia y volver a colocar ese inmovilizador. ¿Ya? La única lesión que todavía se sigue usando en yeso sí o sí es la fractura. ¿Ya? Sobre todo en estas primeras semanas, estos primeros meses. Nuestra fractura es importante. Cuando hay fisuras, cuando hay fractura donde se aplicó una osteosíntesis, por ahí se ocupa botas inmovilizadoras, en el caso del extremidad inferior, o inmovilizadores de extremidad superior. Pero sí o sí tiene que pasar por ese periodo, ¿ya? Y eso va a traer consigo rigidez articular, dependiendo igual sea la articulación más cercana, ¿ya? Que puede ser la proximal o puede ser la distal. Ahí tenemos que ver desde el punto de vista funcional cómo afecta esa fractura, ¿ya? Los pacientes siempre dentro de su naturaleza, sobre todo nosotros, la ansiedad, queremos saber cuándo, y le van a preguntar cuánto tiempo voy a estar así, cuándo me voy a mejorar y cuándo. Yo en realidad, yo he aprendido que los médicos tiran, como se dice, el espejo bien pasado. Saben que a los 4 meses va a estar bien, pero le dicen no, 6, 8 meses. Le baja un poquito las ansias, o derechamente no le dicen, no hay problema, no te puedo dar fechas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, no dar fechas. ¿Ya? Una, porque no sabemos obviamente cómo va a evolucionar el paciente, no depende sobre nosotros. Hay un factor importante que es el paciente. Por lo tanto, no podemos dar fechas concretas. ¿Ya? Uno le puede explicar, dependiendo de la educación del paciente, el lenguaje que ustedes utilicen, los tiempos de preparación y traten siempre pero eso no quiere decir que a los 4 meses va a estar haciendo o logrando su funcionalidad completa. Lo otro, más allá de las fracturas, que siempre yo le respondo es que depende, creo que es para ellos mejorarse. Porque para algunos mejorarse, si es una lesión de extremidad inferior, es poder caminar. Para otros mejorarse, poder subir y bajar escalera, porque eso o volver al trabajo, para eso involucra subir y bajar escalera. Para otros mejorarse completamente es volver a una actividad deportiva, que lógicamente los requerimientos son mucho mayores. Por lo tanto, el tiempo total de tratamiento estimado o lo que diga en internet, pero siempre traten de agregar un par de meses. ¿Ya? Así entre nos, lo habitual es ser dependiendo de la fractura. Nunca va a ser menos de 2 meses, 3 meses. En las fracturas que no fueron desplazadas, que no fueron. ¿Cuál es la diferencia entre una fractura de peroné a una fractura de la tibia? La misma fractura, supongamos que fue oblicua o oblicua. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que creen ustedes que puede haber entre una fractura de peroné y una fractura de la tibia? ¿El calibre del hueso o no? Hay una diferencia, cierto, considerable en la estructura. La tibia es mucho más consistente, mucho más gruesa y el peroné es mucho más delgado. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que nosotros siempre vamos a hablar de la función. Para nosotros rehabilitamos. La terapia kinésica es rehabilitar, es volver a la función, restablecer la funcionalidad. Ese va a ser nuestro objetivo general siempre, bajo mi punto de vista. Restablecer la funcionalidad en base a eso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una tibia, una fractura de tibia y una fractura de peroné? Tan simple como que la tibia es la que tiene que soportar el peso y el peroné. Por lo tanto, una fractura de tibia, pensemos en una fractura individual, solamente la tibia, difícil, si fractura la tibia, probablemente el peroné también se fracturó, pero pensemos, teoricemos, solamente se fracturó la tibia y tenemos un paciente al lado que solamente se fracturó el peroné. ¿Cuál se va a recuperar antes?
de peroné va a recuperar antes su funcionalidad. La fractura de peroné va a comenzar antes a dejar los bastones para que pueda apoyar. El peroné va a comenzar antes a marchar, vamos a comenzar antes a trotar, porque no hay un proceso de descarga de peso, por lo tanto podemos iniciar antes las etapas de rehabilitación. La fractura de tibia no, vamos a tener que esperar que consolide, hay que ser mucho más cuidadoso con las etapas de progresión a esa descarga de peso. Por lo tanto es lógico que una fractura de tibia se demore más que una fractura de peroné. En cuanto a ese tiempo o ese pronóstico, ¿ya? Pero así todo entra dentro de esto macro que hablamos que depende del paciente, depende del peso, estamos hablando del pie inferior, depende de eso, el tiempo que nosotros podamos, o cómo vamos a ir avanzando en la progresión de las actividades, ¿ya? No se puede asegurar la correcta consolidación, ¿por qué? Porque vamos a ver que existen diferentes factores que influyen y que pueden retardar este proceso. Puede ser una lista, veo varios cuadros ahí, ¿quién va a ser la lista? La semana pasada le pregunté si se conocían entre ustedes. ¿Por qué tampoco? Siempre son 37. En la última clase, mira que habían hartos, pero en la lista había 18, de 37, o sea, la mitad más uno. No, la mitad más medio. ¿Qué pasa con el resto? Está cotizado. ¿Están durmiendo? ¿Cómo? No, Están trabajando. En la clase, piensan que van a probar si están en su casa. O lo otro que me preocupa, y lo he dado vuelta, yo no vengo acá para mí, a lo mismo que ustedes, allá que no me reconozca todavía facialmente, me preocupa eso. No es que se estén confiando, para que ese compañero tanto no graba todas las clases, así que mejor las veo. De verdad, lo hablé hasta con la jefe de la regla. Ya, lo mismo en realidad que en grande, pero me preocupa eso, que se estén confiando en que las clases estén grabadas y se estén quedando en casa. ¿Qué saben ustedes? ¿Se conocen? Sí. ¿Qué pasa con los compañeros que no están acá? Alguien que me diga, no, yo sé que Juanito Pérez está enfermo, ya listo. Y en los otros 17 o los otros 20, porque acá hay 15 con suerte. ¿O son ustedes los que van a seguir con todos los ramos? Ustedes saben que de los 40, 50 que entran, por generación salen 15, 20 en promedio. Y eso ha sido toda la vida, desde que yo estudiaba, que esto fue así. Y los otros son los que van a ir quedando en el camino. Probablemente. Puede ser o no. Ahora, de verdad que no sé si usted, espero que así sea, por lo menos ustedes han sido los que se han repetido todas las clases, me imagino. Y los otros 20 que son los que van rotando y van aparecen, de repente aparecen o a veces no aparecen. Pero bueno, yo creo que todas las clases voy a hacer ese mismo, y lamentablemente siempre es así, a ti no se escucha el profe, siempre nos reta a nosotros por los que no vienen y los que no vienen están en sus casas. Yo he venido a todas las clases y siempre recibo el mismo reto, el profe me dice que por qué no vienen, por qué no vienen. Habitualmente voy a decir eso porque me llama la atención que... Bien, seguimos. El pronóstico entonces va a influir de muchos factores. Nosotros somos una arista más, entre tantos. Más allá de la fractura, yo siempre digo a mi paciente que en realidad el pobre kinesiólogo aporta el 20% de su rehabilitación. Y si no es mucho. Algunos dicen el 30%. Yo digo el 20% más humilde, yo aporto solamente el 10%. El 90% de su rehabilitación depende de usted. Y así como pasa usted. Pero, ¿cómo? Sí, o sea, bueno, aumentemos un poquito ese porcentaje porque es mi deber convencerlo de que depende. Hay factores, obviamente, que son que no podemos manejar. Por ejemplo, la edad, ¿ya? Es importante. Es lógico, y por ello lo conversamos también, que un chico de 10 años, de 15 años, o de 20 años, su operación va a ser mucho más rápida en una misma fractura en un paciente de 70 años. Eso es lógica, ¿cierto? La mineralización, lógicamente la velocidad de la osteogénesis van a ser distintas. ¿Ya? Va a depender si una fractura expuesta o no expuesta, ¿cierto? Va a depender si hubo intervención quirúrgica o no. Va como de la mano. Sabemos que si hubo una intervención quirúrgica quiere decir que la fractura fue más o menos importante. ¿Ya? Si ese paciente llega, no fue operado, simplemente estuvo con yeso, está con
uno asume que no hubo tanta lesión de tejido blando, ¿ya? Y que la fractura tampoco nos compromete la estructura, por lo tanto, el proceso de consolidación debe ser mucho más rápido. Obviamente, el compromiso neurovascular, y ahí sí que se nos escapa, no, o sea, no se nos escapa de las manos, sigue siendo deber nuestro, pero ya no es, comillas, yo siempre pongo comillas para decir, no es una simple fractura. Porque le pongo comillas por lo que una fractura es una lesión grave siempre. ¿Ya? Entonces le pongo comillas cuando digo, no es una simple fractura, sino que además comprometió la red neurovascular, comprometió vasos importantes, raíces nerviosas importantes. ¿Ya? Lógicamente el compromiso articular, también lo expliqué la semana pasada, ¿cierto? Qué tan relevante puede ser o qué tanto puede comprometer en la función. Recuerden que no se lo olvide nunca, ese es nuestro deber. Más una radiografía, pues eso se ve, uy, perfecto, mira cómo consolidó y todo lo demás, está todo, sí, pero no muevo. Y no muevo. Muchos factores pueden que no mueva, porque la fuerza, porque las componentes periarticulares se pusieron rígidos, se fibrosaron, no mueve porque le da miedo, tiene kinesofobia, que aunque no kinesofobia después de temor, que le va a doler. No mueve porque le duele, muchos factores, y es deber nuestro establecer esa funcionalidad. Entonces, el compromiso de las partes blandas que les mencionaba, ¿ya? Y va a depender también de lo que les decía yo. Yo le comparé una anilla con un peroné, que es mucho más fácil la comparación, digamos, poder entender con ese ejemplo. Pero se entiende que cuando en el astragal, por ejemplo, existe una lesión a nivel del cuello, ¿ya? Cuando existe una lesión del escafoides, del carpo, cuando existe una lesión en el tercio inferior de la tibia, en el tercio distal del cúbito o en el cuello femoral. ¿Alguien sabe por qué? Sorpréndenme. ¿Por qué esos ejemplos? ¿En qué coinciden estos? ¿Con la qué? Esto me motiva a seguir haciendo clases después de 20. Siempre hay alguien que me sorprende. Alguien que puso atención en la anatomía, no sé cuándo lo aprendieron, lo leyeron por ahí. Gracias. Justamente tiene que ver con la irrigación inversa y puede generar potencialmente una necrosis avascular. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿La necrosis avascular? Qué bueno que muchos asientan a la vez eso. Miéntame por último. ¿Ya? Después dicen, en verdad ya me acordaba, pero voy y lo busco. Eso es. Yo sé que está por ahí en sus registros, por ahí está. Puede que se les haya olvidado y es natural. Ya me lo pidieron país a ya ni me acuerdo, pero búsquenlo y decían, tenía razón el profe, sí, lo habíamos visto alguna vez. Justamente tiene que ver con la irrigación, por lo tanto, lógicamente, aquí ya, de nuevo, deja de ser una simple fractura. ¿Ya? Hay otros compromisos que en realidad también mucho de uno no depende. ¿Ya? El kinesiólogo va a habilidad, ¿no? Esto depende más del traumatólogo, pero a veces pasa y uno está tratando, qué sé yo, inmovilizaron y era esta fractura de muñeca, pues, puede que haya comprometido el radio, qué sé yo. Y rehabilitamos y bueno, vamos recuperando funciones, fuerzas, pero siempre hay algo ahí que incomoda, hay un dolor residual y que no podemos llegar al 100%. Y es extraño, y cuento corto, escáner, resonancia y aparece por ahí un rango de fractura en el escafoide del carpo. Y después de eso, con un escáner, con una radiografía en diferentes planos, o a veces por medio de contraste se ve y que va perdiendo coloración. O bueno, y si hablamos del cuello femoral ya es más complejo. O sea, por último, el escafoide del carpo me va a valer al hacer la flexión de muñeca, pero que hay una necrosis en la cabeza femoral, podemos dimensionar la gravedad que puede involucrar en lo funcional, ¿cierto? Esa lesión. Y bueno, y lógicamente si hay patologías o asociadas, ¿cierto? O enfermedades sistémicas que alteran la consolidación natural en el hueso, lógicamente también va a afectar. ¿Ya?
dentro de los conceptos que tenemos que manejar, primero está la reducción, y esto también tiene que ver un poco con esto que les mencionaba yo, de estos primeros auxilios, de esta asistencia inicial. ¿Cierto? Si hay una persona que se accidentó, no puedo yo llegar y tratar de reducir, y después cuando veamos la luxación le va a pasar lo mismo, le voy a mencionar lo mismo. Nosotros, si bien es cierto, puede que uno diga, no, estamos capacitados, ya, con conocimientos como para realizar una reducción, una maniobra de reducción, que la maniobra de reducción, cierto, es volver a la posición. Por lo tanto, se puede dar en luxaciones o en fracturas. Si bien es cierto, quizás, es decir, que con el conocimiento anatómico podríamos estar capacitados para realizarlo, no lo debemos hacer. No es, legalmente no estamos autorizados. ¿Ya? Entonces, usted no se quiere compromisos legales que puedan ser demandado porque cometió una negligencia, porque hizo algo que no lo hizo bien, es mejor no hacerlo. ¿Ya? Que suene frío, que suene... ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos supongamos que había un compromiso vascular o nervioso, nosotros vamos a hacer la mejora, a ver, no sé si el hueso está afuera, no, ya sea en una fractura. Con una fractura no voy a pensar que es más lógico que no lo vamos a hacer, pero en luxación es más tentador. Ya ve que está el hombro fuerte y dice, no, pero a ver, tratemos de encajarlo. ¿Qué pasa si no resulta? ¿O qué pasa si te inyectamos o pasamos a llevar algún componente del paquete vasculonervioso? No podemos hacer nada, solamente ver cómo empeora. En cambio, si el médico hace eso, tiene la posibilidad de él mismo, de una imagen, de él mismo, hasta, no sé, hablando de la proporción, hasta él mismo intervenir quirúrgicamente. Y nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Vamos para hacer la muerte. No podemos. Por eso es que no debemos, ¿ya?, hacerlo. Hay algunos que lo hacen, sí. Algunos que los hemos hecho en el momento, sí. ¿Ya? Pero no es lo que corresponde. ¿Ya? Pasa en cancha, cuando uno está trabajando en cancha y de repente va y se le usó el dedo, sí, quizás algunos pensar que usted lo tiene que hacer deporte y creo que nadie hace deporte. Pero bueno, alguna vez en educación física le llegó un pelotazo y hasta el mismo profe de educación física que se hizo esta reducción. ¿Ya? Entonces, todo esto, lógicamente, a nivel quirúrgico, esto lo hace el traumatólogo. ¿Ya? Le decíamos que las inmovilizaciones, ¿cierto? Se puede utilizar el inmovilizador rígido, un yeso, o con una intervención quirúrgica utilizando elementos de osteosíntesis, que es la clase que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? Tiene que ser una inmovilización ininterrumpida también, créanme que hay de todo. ¿Ya? Hay pacientes que han llegado, y eso que yo les hablo, que yo siempre he trabajado en el área privada, nunca he trabajado en servicio público, salvo en mi práctica inicial cuando estaba en la universidad. Y he recibido, uno puede decir, no, si alguien va al área privada, porque puede pagar. ¿Ya? Y he atendido pacientes que se han sacado el yeso antes. Y uno, dentro de esta relación, dice, escucha, si tiene plata, tiene un poquito más de educación y 2 dedos de frente, sabe que no puede sacarse el yeso una semana. No, es que me molestaba, es que me apretaba, es que me picaba. Si ya está bien, pero si te lo sacaste antes de los médicos, por algo te dijo que tienes que usarlo un mes. Y él recibió pacientes que se sacaron el yeso en su momento. No iba ni la mitad de este momento. Y lógicamente eso con los problemas pésimos. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Bueno, dentro de la cirugía habitualmente, o sea, si se realizó una intervención quirúrgica, obviamente para reducir, para alinear, para corregir esa fractura desplazada, lógicamente si se abrió y se realizó una cirugía, se aplicó osteosíntesis. Vamos a ver las diferencias que hay, los diferentes elementos de osteosíntesis, pero a grandes rasgos están la osteosíntesis de aplicación interna y una externa. Son menos frecuentes, son menos cruentas a la vista, pero son necesarias a veces. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar la osteosíntesis? Cuando lógicamente no es posible reducir ortopédicamente, o sea, hubo un desplazamiento importante, hay que aplicar, hay que intervenir. ¿Ya?
con la misma frecuencia que un adulto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el niño se ocupa menos osteosíntesis? ¿Se recupera más rápido? ¿Cómo? ¿Se recupera más rápido? Ya, uno de los factores, las diferencias que dijimos en la clase anterior, ¿cierto? La recuperación más rápida, que habitualmente no son fracturas completas, está en tallo verde, está en bambú, en caña de bambú, ya, todo eso. No, pero ¿por qué no se utilizan tantas osteosíntesis? Pensemos una fractura, no sé, de fémur completa en un niño de 10 años y una fractura completa en el fémur de un paciente de 20 años. ¿Cómo? Justamente. ¿Ya? No podemos interrumpir el proceso de crecimiento. En algunos casos, cuando la fractura es lógicamente desplazada y hay que corregir y hay que estabilizar, colocan alguna placa, algún método de osteosíntesis, pero lo retiran hasta el mes o el tiempo que corresponde. En un adulto puede quedar de por vida esa placa o ese clavo, no hay problema. Pero en los niños sí, hay que, bueno, depende del traumatólogo, por ejemplo, que le da las características, también depende de eso. Habitualmente los niños los ingresan siempre, aunque sea una fisura. ¿Por qué? Los niños son más inquietos y los niños pueden estar corriendo con el yeso incluido. Entonces, un adulto se supone que es más cuidadoso, puede que se utilice inmovilizador. Para los niños, yeso. Fracturas que no se pueden contener, fracturas expuestas. Bueno, se entiende que todo esto en la utilización sí o sí se requiere la aplicación de osteosíntesis. La desventaja de una cirugía y la aplicación de osteosíntesis, obviamente, es el acto quirúrgico propiamente tal. Esto que dice acá, no sabe cómo empieza, pero no cuando. De partida, anestesia. Y sabemos que cualquier cirugía que requiere anestesia, o sea, cualquier cirugía requiere anestesia. Y cualquier procedimiento que requiere anestesia, ya sea general, o sea, no solamente anestesia local, tiene su riesgo. Lesiones, bueno, depende, la cirugía, más allá del acto quirúrgico propiamente tal, más allá de que esté todo definido por dónde está cortando igual. De partida la piel no importa, y las fascias, y los planos, y músculos, y todo eso tiene que repararse. Por lo tanto, hay lesión de tejido blando, sí o sí, por muy quirúrgico que sea. Entonces, cada uno de esos tejidos tiene que repararse, y tiene el riesgo de que esa reparación no sea óptima. Pero para eso está ahí el kinesiólogo tratando de lidiar con todo eso y que todo siga su curso normal. Y bueno, todos los actos negligentes que puedan ocurrir, que si hay algo adentro, también pasa. Es lógico entender que cuando hay fracturas expuestas, nos vamos a encontrar con 2 cicatrices o más, pero por lo menos 2 cicatrices. Una de la fractura expuesta propiamente tal, que lógicamente es totalmente irregular, los huesos asomó por donde quedó. Por lo tanto, esa cicatriz es más o menos importante, y esa cicatriz, esa lesión generó rupturas en los diferentes tejidos hacia donde asomó el hueso. Y por otro lado, va a estar la cicatriz quirúrgica, que no necesariamente me digo decir, aprovechemos que esta estería va a operar por ahí. No. Es la cirugía la decisión donde corresponde, por lo tanto nos vamos a encontrar con 2 cicatrices en el caso de la fractura expuesta. Esta tracción esquelética continua tiene que ver con las osteosíntesis externas. ¿Ya? Habitualmente esto se utiliza, ahí está el dibujo para que sea más claro, y ahí está una foto, digamos, real, ya una imagen real. Se utilizan los huesos largos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tejido blando tiende a retraerse. Entonces, cuando hay una fractura expuesta y cuando el tejido blando se recoge, pasa esto. Entonces, los huesos largos no se puede llegar y operar y como hago esto y hagamos fuerza. No. Tiene que generarse o se realiza este procedimiento de una tracción transesquelética. Se deja, en el caso, dependiendo del hueso, dependiendo de la fractura, dependiendo de todos los factores que hemos conversado, se pueden dejar días o incluso, no digo semanas, pero no necesariamente 24 o 48 horas, a veces se dejan más días. En algunos casos lo utilizan para también que comience un relleno de tejido óseo, por lo menos en la inflamatoria, ¿ya? Y se deja al paciente obviamente hospitalizado, ¿cierto?, con esta tracción. En los huesos
ya sea húmero, principalmente en fémur y tibia. En fémur es más común, en fracturas de fémur. Podemos entender que el fémur es el hueso más grande, más resistente, más fuerte y todo lo demás. Por lo tanto, para que haya una fractura de fémur, la energía tiene que ser mucho mayor. Difícil que haya una fractura de fémur haciendo deporte. Al deporte de contacto. Claro, no puede decir, profe, pero el deporte también es para que saquemos la alta energía. La alta energía, accidente de tránsito o caída de gran altura. Esa es la posibilidad de que se fracture el fémur. En hueso sano, estamos hablando de personas en general. Si alguien va a mí y dice, profe, pero mi abuelita se fracturó el fémur, se cayó un escalón y se fracturó su... Sí, pero la abuelita tiene 75 años, probablemente tenía una osteoporosis avanzada. ¿Ya? Estamos hablando en el común, una fractura de fémur de alta energía. ¿Ya? Complicaciones de una fractura. Complicación inmediata, lógicamente el traumático, lesión neurovascular y la exposición de fragmentos. Cuando les comenté yo las fracturas conminutas, este jarrón chino, los fragmentos que tratemos de pegar, el traumatólogo trata de, mientras más fragmentos hay, más complejo. Complicaciones tardías, enfermedades tromboembolíticas, patologías vasculares que se ven a mediano plazo algunas veces. Una retracción isquémica de Goldman, que lo vamos a describir a continuación, que tiene que ver cuando hay un compromiso vascular, neural, ¿cierto? Importante, y lógicamente esas referencias se alteran y eso genera retracciones a nivel miotendinoso, que tiene que ver con la información que está llevando ese nervio que se rompió, que se rompió, ¿ya? Y lo que hablamos de la necrosis vascular. Entonces, tenemos que la retracción isquémica de Goldman ya tiene que ver, se describe así, el arteriomeral, pero finalmente se genera o se observa a nivel más distal, ¿ya? A nivel de antebrazo, de mano, provoca esta mano en garra, ¿ya? Y por una, vamos a decir, entre comillas, simple fractura. Es simple, me refiero al daño óseo. Quizás el daño óseo era, ay, profe, ya me acostumbró a decir, entre comillas, simple fractura. Era una, entre comillas, simple fractura, pero no nos dimos cuenta que el compromiso que tenía a nivel neural o a nivel vascular. El síndrome complejo doloroso regional, si bien es cierto, usted lo puede enfrentar como enfermedad de SUDE, como distrofia simpático refleja, no es exclusivo de la fractura. Hay veces que por esguince o por lesiones maltratadas, ¿ya? O por maltratamiento, o no tratadas derechamente, hay un compromiso del sistema nervioso simpático o autónomo, ¿ya? Y se caracteriza porque hay cambios, como se involucra en el sistema nervioso autónomo, hay cambios en todo, anexos al músculo esquelético propiamente. Ahora, ¿eso a qué conlleva? Inflamación crónica y dolor crónico, y dolor importante. Y toman imágenes, toman resonancias, y aparece todo bien. Es raro si está, mira, está calloso, está todo bien, está bien alineado, se ve todo bien, pero me duele. Y ustedes le ven el segmento inflamado, hay cambio de coloración, hay cambio en los fanerios, porque el sistema nervioso autónomo. Entonces tú ves distinto, la piel más brillosa, más vellosidades. Entonces en realidad, más allá del estético, lo más importante para el paciente que va a ser el dolor, y un dolor importante, ¿ya? Entonces cuando se diagnostica esto ya es un poquito más complejo para nosotros tratarlo. Es más común en segmentos distales, ¿ya? Sinceramente yo lo he visto más en el tobillo pie, llamémoslo así, no solamente en el tobillo, SUDE y la distrofia simpática refleja, lo he visto y con diferentes diagnósticos previos. He visto SUDE por esguince maltratado, he visto por algus valgus operado, ¿ya? También sí, no, pero son más traumáticos, o sea, de lesión ósea, perdón, las que he visto más, y bueno, y también en muñeca, en algunos casos, en mano, muñeca, mano.
Aquí más o menos un infograma que como uno puede, tipo mapa conceptual de cómo uno puede ir describiendo cuáles son los pasos así, ¿ya? Insisto, todo esto a nosotros lo tenemos que tener como antecedente. En realidad, esa decisión la va a tomar el traumatólogo. Todo esto, toda esta cascada la toma el traumatólogo. ¿Ya? Decíamos hace un momento que podemos encontrar con que el proceso de estrogénesis podía verse alterado. Por lo tanto, el proceso de consolidación se puede alterar por inmovilización inadecuada, ¿cierto? No alcanza el yeso, por ese motivo nosotros pensemos, por ejemplo, en una fractura de radio, uno puede suponer que el yeso antebraquial, ¿cierto? Pero el radio no solamente hace esto, también hace flexión de codo, también hace pronosupinación. Por lo tanto, lo más conveniente es que el yeso se haga acá. ¿Ya? Bueno, pues eso te digo, es que todas estas decisiones las va a tomar el traumatólogo. No tenemos mucho que ver, no se lo va a llevar el paciente, ¿no? Pero sabemos que sí, debemos conocer esto porque si hay un retardo en la consolidación, debemos saber por qué, por las posibles causas. Inmovilización interrumpida, lo que yo les comentaba. ¿Ya? Créanme que de verdad hay gente que se saca de eso antes. Infección del foco fractural, o lógicamente, si con mayor razón cuando hay una fractura expuesta, ¿ya? O derechamente cuando hubo un mal procedimiento, por ahí está también, que tiene que ver con síndromes compartimentales. Pérdida de importancia de sustancia ósea, las fracturas conminutas, irrigación sanguínea insuficiente, en la necrosis vascular, tracción continua excesiva y prolongada, y aquí sí tenemos que ver nosotros. Debemos manejar los tiempos en que nos vamos a ir basando habitualmente lo que dice el traumatólogo, así debe ser. Él debe ser, cuando hay extremidad inferior, él debe decir, ya comienza apoyando, comienza con una fase de descarga parcial, descarga al 20%, después al 50%, y ahora saca un bastón, o cuando los traumatólogos ya conocen más, o sea, nos conocen, saben que no tienen más experiencia, confían más, entonces dicen, no, si el kinesiólogo, él tiene que ver cuando le saca el bastón, cuando empieza a apoyar. ¿Ya? Pero si no es así, el traumatólogo debiese dar las indicaciones específicas. Intervenciones quirúrgicas, cuerpo extraño, lo que les mencionaba. Síntomas, dolor, esto es, bueno, les dije yo que el dolor es un mundo. Y en fisioterapia vamos a profundizar un poquito más, así que siempre para el paciente el dolor va a ser lo más importante. Y cuando pasa a ser eso, para nosotros pasa a ser muchas veces, nos entorpece el proceso de rehabilitación. Con todos los factores que incluyen el dolor, que involucran el dolor, emocionales, factores psicológicos, eso nos puede entorpecer porque el paciente siempre o siente mucho dolor exacerbado, no nos va a dejar avanzar en la rehabilitación. Entonces, la imagen, la radiografía va a estar perfecta, pero mira la fractura, mira la radiografía antes de, o sea, cuando te lesionaste, mira la postoperado, mira la del mes, mira la de 2 meses, mira la del tercer mes. Perfecto. Sí, pero me duele. Pero mira, estás caminando sin bastones, está ahí. Sí, pero me duele. Entonces, pasa a ser importante. Tampoco, que también es deber nuestro, convencer a ese paciente que el dolor está acá. Hay aquí un porcentaje alto, pero el dolor se interpreta acá. Todos los elementos como pueden influir en él. También es deber nuestro educar. ¿Ya? Movilidad normal y dolorosa, bueno, tiene que ver con la rehabilitación. Bueno, y obviamente si en la radiografía aparece, muchas veces no es considerado, no se considera en la primera etapa cuando toma la radiografía en urgencia, ven que está la fractura y deciden operar, y después ya con el paso de la semana y los controles, ahí recién uno pone ojo y en realidad el hueso no estaba muy bien, en muy buen estado, previo. También eso puede generar alteraciones en la consolidación. Que se forma una pseudoartrosis, y ahí es uno podría decir, no, el médico tuvo la culpa porque no inmovilizó de manera correcta, depende también del paciente.
porfiado, se sacaba el inmovilizador, no, que para ducharme y después para dormir, después que me incomoda. No, para no usar inmovilizador. Debería sacarlo solamente, ni siquiera para duchar. Debería sacarlo solamente en kinesioterapia. El kinesiólogo lo saque, haga lo que tiene que hacer y lo vuelva a colocar. ¿Ya? Porque si no se puede generar esto, una movilización. Ahora, no podemos nosotros ser tan lavarnos las manos. También debemos, si comenzamos antes de. ¿Por qué? Porque nos empezaron, lo inmovilizaron. Y sabemos nosotros que podemos sacar esa movilización o tenemos que sacar la movilización para poder tratarlo. Y empezamos a hacer ejercicios biomecánicamente incorrectos, podemos inclinar y comenzamos antes. Cuando esta información estalló óseo blando recién, y empezamos a movilizar y se puede generar esta pseudoartrosis. Bueno, su nombre lo dice, no lo describí, pero tiene que ver, ¿cierto?, con un movimiento que no corresponde. Por eso se llama una articulación falsa, una pseudoartrosis. Se genera una movilidad, un movimiento que no corresponde donde debe estar un hueso consolidado. Las causas, bueno, muy similares, tienen que ver con la inmovilización ya, o malos tratamientos, ¿ya? Y los síntomas, obviamente esta movilidad anormal, ¿ya? Habitualmente es indoloro, ¿ya? Lógico, porque si le doliera no lo movería, ¿cierto? Aunque sea una pseudoartrosis, si le doliera no movería, por lo tanto debe seguir su curso normal de consolidación. Pero como no duele, empieza esta movilización. No les digo que se mueva a 90 grados, pero ustedes saben que un par de grados que se mueva, suena lógico que, no, imagínense acá en medio del antebrazo, que el rayo tenga una pseudoartrosis y va a generar un movimiento que no corresponde. La funcionalidad se nos va a la vez. Bueno, y esto se ve obviamente en regresión. Dudas, preguntas, consultas. Esta es la tapa, la portada del Fortuny, que está en el programa, aparece como bibliografía fundamental para que los que les gusta ahí más información. Y yo siempre digo, este es ¿cómo se dice? Mi placer culpable. Net es mucho y nada, Net es puro dibujo, pero es muy gráfico, no sé si ustedes alcanzaron a estudiar con Net en anatomía, ese era el compendio, ¿ya? A algunos les gustaba estudiar, se supone, con Bouvier, si estudian un texto más duro, una información más. Pero en Net es un compendio, las imágenes son muy buenas. Y este es el libro de traumatología de Net, el 8.1 creo que es. ¿Ya? Así que están en digital, ahí en el submundo. Bueno, yo siempre lo descargo para ver si hay alguna actualización, lo descargué hace una semana, 2 semanas. Así que está ahí. Ustedes que son más informáticos que yo, y todo eso ahí para que lo tengan. Este es el término de la primera cátedra, de la primera presentación. ¿Ya? ¿Ya terminó la clase? Según el programa, según la presentación, perdón, hoy no corresponde ver esta clase que vamos a ver ahora, que es un poquito más corta, se supone, pues la vamos a hacer más corta. Hablábamos en la fractura, ¿cierto?, de la osteosíntesis. La osteosíntesis dice que es un tratamiento quirúrgico, ya tiene que haber una cirugía, obviamente, para que se pueda utilizar, en el cual su función es reducir esta fractura desplazada, ¿ya? Y estabilizar. ¿Ya? Reducir, no solamente reducir y volver a su posición, sino que dejarla estable, que no se vuelva a salir, que no se vuelva a mover, para que no genere, entre otras cosas, una pseudoartrosis. Y para eso se utilizan diferentes dispositivos, diferentes elementos. Yo ahí les digo a veces a los pacientes, en broma, no es broma, pero le digo, si ustedes carpintería puro, taladraron, martillaron,
taladrar, ¿cierto? Apernar, carpintería. Entonces, por eso es que realmente los pacientes también dicen, no, tengo una ferretería acá porque tengo unos pernos, alambres, tengo de todo. Sí, es verdad. ¿Ya? Antiguamente todo era de acero inoxidable. Hoy en día se están creando nuevas aleaciones de diferentes materiales, de titanio. Y es por eso que antes era verdad eso que pasaban por el aeropuerto y le sonaba. ¿Ya? Hoy en día no, si la mayoría ya se ocupa muy poco acero, se ocupa más titanio y se ocupan elementos biodegradables también. Aquí estas imágenes, justamente yo las busqué, las comparto precisamente para que vean la diferencia. En una radiografía no se ve diferencia, perdón. De hecho, hasta ni me acordaba cuál era. Este es un tornillo biodegradable. Su nombre lo dice, ya reabsorbible. Y este es el tornillo común, de una lesión de titanio. ¿Ya? Y bueno, no creo que lo sepan, pero quizás alguien me pueda sorprender, pero de verdad que no tienen por qué saberlo todavía. ¿Alguien sabe qué cirugía es esta? ¿Es la misma? No es la misma persona, ni es la misma, pero es la misma Ligamento cirugía. cruzado, ¿no? ¿Qué? Ligamento cruzado eso. Sí, ligamento cruzado. ¿Cómo sabe que es ligamento cruzado? La tibia del fémur. Está la rótula ahí igual. Sí. Uno común en una radiografía, cuando son antiguas o como antecedentes, el paciente llegó y te dice, no, si hace 10 años me operé ligamento cruzado y aquí está mi radiografía y aparece esto. Claro, está el perno que no fue reabsorbible, afirmando la porción distal, ¿cierto?, en su inserción tibial y el perno arriba en la inserción De hecho hay dos tipos de repararlo eso, ¿no? Tendón, hueso. Los más comunes, el hueso, tendón, hueso y la semitendinoso gracil. Eso lo vamos a ver en una semana más, 2 semanas más, creo. Pero básicamente era eso, para que vean que no existen grandes diferencias. Ya en la observación, en la radiografía, en el escáner sí se ve. En la resonancia, dependiendo de cuál sea el tipo, se ve el espacio. Uno ve el puro conducto y uno dice, pero ¿y ahí qué pasó? No, porque está el perno biodegradable. Los principios ahora les dije yo que era la sigla de la Asociación de Ortosíntesis, ya que es la asociación más a nivel global, que tiene que ver con la traumatología y clasifica, que se tiene forma de clasificar de forma muy particular, muy propia de ellos. ¿Ya? Dice que la ortosíntesis es la reducción anatómica de fragmentos óseos. ¿Ya? Lo importante es conservar la vascularización del tejido óseo. Pero recuerden que, y eso es importante, más allá de lo que yo les comento dentro de broma y carpintería, sí, pero el hueso no es un elemento inerte. Por lo tanto, la ortosíntesis, claro, la función más importante es alinear y que no se mueva, sí, pero es vital la nutrición de ese hueso. Si no, va a haber una necrosis. ¿Ya? Entonces es importante la mayor cantidad de la indemnidad que se puede tener, la mayor cantidad de tejido. Y no pasar a llevar, pero no se trata de llegar y apernar y meter clavos por donde sea, porque van a dañar el superior, que es obvio. ¿Ya? Y dentro de eso también todo el tejido o la red vascular que va a nutrir el hueso. Lógicamente el error fundamental es una buena alineación y esta estabilidad es que biomecánicamente sea lo más adecuado. Y bueno, también aquí no es resorte nuevo. ¿Ya? Uno puede opinar quizás al final, pero en realidad da lo mismo. El traumatólogo es el que decide, el traumatólogo es el que opera. Y lo que busca es una movilización precoz. Una movilización precoz de la estructura de las articulaciones circundantes a. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Yeso, 3 meses. Y la fractura estaba acá. Y uno dice, ¿y la muñeca después cómo la movemos? O el codo, ¿cómo lo movemos? Todos ustedes que están, se suponen, sanos, si se enyesa, si hacemos una dinámica y nos enyesamos 2 semanas. 2 semanas no, ni siquiera 3, 2. Y después sacan el yeso, traten de mover ese codo. No la mueven. Quizás con alguna hora, pegándose calor, haciendo masaje, tracción, puede que empecemos a moverse. Hay que hacer 3 meses de yeso. Entonces con la osteosíntesis se estabiliza y ya al mes uno ya podría comenzar a movilizar las articulaciones.
Entonces, tenemos que ver, bueno, el traumatólogo va a decidir eso, si el tratamiento conservador o quirúrgico. Y si el tratamiento es quirúrgico, lógicamente pasamos a, o se va a aplicar elementos de osteosíntesis. Se entiende que, a ver, porque uno podría decir, pero no necesariamente una intervención quirúrgica debiese o necesitase osteosíntesis. Porque uno puede decir, pucha, ya fue una fractura desplazada, el traumatólogo alineó y lo puedo ingresar. Sí, ya es un tratamiento conservador. Pero si el paciente, o sea, si el traumatólogo opera, hace una cirugía para reducir, si está ahí mismo, es lógico que aproveche de estabilizar y asegurarse de que eso quede firme. ¿Entienden? O sea, no es que operaron para hacer la reducción y ver que está todo bien, digamos. No, si está ahí, aproveche de poner osteosíntesis. Entonces, siempre una cirugía va con una aplicación de osteosíntesis. Que claro, lo primero que piensa es en placas. No, si a veces la estructura basta con un freno, dos frenos, un alambre y listo. Tampoco pensemos que todo es de gran magnitud. Entonces la fractura se reduce, se estabiliza y se inmoviliza. Bueno, tiene que ver con la estabilidad mecánica, esto que hablamos de las 2 a 3, o sea, perdón, de los 2 a 3 meses, hasta que llegue a consolidar cierto consecuentemente callo óseo duro. Esto que les mencionaba yo, que los métodos ortopédicos, o sea, cuando hay un tratamiento conservador o con yeso, es más lento el proceso de rehabilitación. Entonces ahora, si bien es cierto, el yeso es el que se ocupa todavía en la fractura, pero existen muchas más con más frecuencia se utilizan los inmovilizadores. Ahora esto depende también, siempre la palabra depende, mucho de, o sea, en realidad de muchos factores. ¿Ya? Factores sociales, llamémoslo así. De partida es mucho más barato el yeso. Yo aquí hablo de la realidad, no hablo de lo que dice el texto, hablo de la realidad. ¿Ya? Y nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Y enfrentar la realidad, ¿qué significa? Que si ustedes se fracturaron o cualquiera se fractura y va a urgencia, servicio público, y no tengo para pagar ese bote inmovilizadora que vale 80.000 o 120.000 pesos, van a ingresar. Mientras que si aquella persona fue a la clínica privada y ven que tú tienes, o en general el entorno, tienes una buena educación, sabes que vas a tener instrucción, sabes que vas a cuidar, te inmovilizan y te tienes que pagar, sí, con la bota inmovilizadora y todo lo demás. ¿Ya? El yeso es algo que no te lo pueden sacar, o sea, por eso se aseguran de que va a estar inmovilizado. Entonces son muchos los factores que influyen. ¿Ya? Pero en cuanto a lesiones, las fracturas son las que todavía se enyesan o se inmovilizan de esta forma. Antes se ingresaban hasta los de 15, ahora por lo menos por suerte no. Para eso existe el vendaje o las inmovilizadoras que obviamente también. Entonces este inmovilizador rígido, que es un yeso, se utiliza, bueno, con todo lo que hemos comentado, ¿cierto?, para mantener y evitar todo esto. Aquí hay un yeso, ¿ya? O sea, una radiografía con un paciente enyesado y aquí con una bota inmovilizadora. ¿Ya? El material, la bota inmovilizadora es más liviana, en realidad por todos lados mucho más conveniente. ¿Ya? Pero a lo que voy yo, no piensen que es solamente un tema económico, ¿ya? Sino que tiene que ver también con los cuidados que vaya a tener. Si el médico ve, un ejemplo muy grotesco, pero si ve que el paciente está desordenado, prefiere ingresar. Y sabe que a los 2 días se le va a sacar la bota, se lo empieza. ¿Por qué? Porque finalmente es responsabilidad del médico. Porque después si esa fractura no consolida bien, le van a echar la culpa al médico. Entonces prefieren ingresar. ¿Ya? Mientras que cuando alguien puede conversar, dialogar, entiende que el paciente es consciente de
externa, le hablaba yo de la tracción transesquelética, ¿ya? Se utiliza así, existen tres formas, ¿ya? Este es el ejemplo clásico, ¿ya? Ahí existe si se fijan en una fractura de muñeca, también esta osteosíntesis externa. Existe el uniplanar, existe el de los fijadores híbridos y el del anular con este que es el del Linsalov, que mezcla los dos. Este, por ejemplo, este es el uniplanar, que está rodeando completamente la circunferencia. Y este está solamente por un plano. ¿Ya? Está acá las tracciones y aquí están los dos planos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una radiografía, los tres ejemplos. El uniplanar, ¿cierto? En un solo plano. Entonces están insertos ahí los pernos y por fuera es como una osteosíntesis pero externa. ¿Ya? Es una osteosíntesis externa. ¿Cuál es la más común que conocemos nosotros? Es la que está la placa directamente abosada ahí, que es una osteosíntesis interna. ¿Ya? Esta también se utiliza. Después está la uniplanar articulado, en las cuales tiene dentro de la uniplanar, pero tiene un dispositivo que permite movilizar para no comprometer la articulación. ¿Ya? Y existe la anular externa, ¿cierto? Que les decía yo que esta circunferencia que rodea toda la circunferencia del segmento y están ahí. Esta es la de Lisa, ya la anular externa. Entonces tiene que ver, es muy similar la función en cuanto a la interna. ¿Ya? Ahora, las complicaciones tienen que ver con, lógicamente, que está el perno saliendo, por lo tanto hay una herida que no cierra, ¿ya? Mientras esté esta osteosíntesis. Por lo tanto, los riesgos de infección son propias de él. Bueno, tiene que ver con lo mismo y... el elemento de fijación interna es lo mismo, pero lógicamente interna. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso después hay que sacarlo. Cosa que no sucede siempre. ¿Ya? Hay que pensar que cualquier elemento externo, por muy material biodegradable, salvo el biodegradable, pero todos los elementos de síntesis, siempre el cuerpo va a tratar de rechazarlo. ¿Ya? Entonces, siempre le van a preguntar a ustedes cuando se hace llegar la síntesis, ¿por qué no se lo preguntó al médico? ¿Por qué no lo dejó claro? Porque me va a preguntar, ¿me van a sacar estos pelos? ¿Me van a sacar esta placa? Y yo siempre le respondo lo mismo, depende, no sé qué dijo el médico. En algunos casos el médico súper certero y concreto y dice, sí, en 6 meses más te lo vamos a sacar. O en 1 año más te lo vamos a sacar. Ya. Llega ese periodo, se cumple ese plazo y en realidad ya como ya no le duele nada, ya recuperaron la funcionalidad, ya ni se acordaban que se habían fracturado. Dice, de nuevo, va a entrar a pabellón, a hacer kine de nuevo, mejor, y voy a salir de vacaciones, no, mejor en 3 meses más, por el máximo. Y después llegaban, ya menos se acordaron. Y quedaron ahí, y quedó los pernos en la placa, siendo que el médico le había dicho que se lo iba a sacar. Y se queda eternamente esa obsesión. O como dicen algunos, si al final pagué por ellos, son míos, son los perros. O al revés, el médico le dice, no, si no hay problema. Hay mucha gente que se queda con esas placas, esos pernos, y no te genera mayor problema, así que ¿para qué le va a sacar? Y puede que pase, y no siente nada, y se rehabilita y logra la funcionalidad, y no pasa nada, pasa 1 año, 2 años, y uno dice, oye, voy a tener razón, el médico, ya me acuerdo. Y pasan 5 años, pasan 10 años, y empieza a molestar. Empieza a molestar algo, y se está bien tanto tiempo, y van a ver, y empezó a asomarse, se movió un perno, empezó el alambre a asomarse, empezó a pinchar, también con diferentes factores. Porque subió mucho de peso, porque empezó a hacer actividad física excesiva, no sé, muchos factores que pueden que hayan influido, y quizás a los 10 años se lo van a tener que sacar. Por eso no es algo tan certero. Bueno, esto tiene que ver, ¿cierto?, con que lógicamente existen diferentes funciones que nosotros debemos, o que el cuerpo va a cumplir y que nosotros debemos establecer. ¿Ya? Que tiene que ver con lógicamente una función externa
estática y una función dinámica. La osteosíntesis, más allá de alinear y de mantener esta estabilidad, me va a permitir a mí ir consiguiendo prontamente las funciones básicas. ¿Ya? Sabemos que cualquier lesión, fractura del extremidad inferior, la función básica es la marcha, y en el extremidad superior la función básica es llevar nuestra mano a la cara, ¿ya? Para alimentarnos, para asearnos. Esas son las funciones básicas. Por lo tanto, la osteosíntesis me permite recuperar cuanto antes estas funciones acompañadas de quine. No es que al la osteosíntesis mágicamente se va a empezar a recuperar solo. Ahí nuestro rol es fundamental, restablecer esa función. ¿Ya? Y dentro de esto nos vamos a encontrar con todos estos elementos que en realidad uno encuentra en la ferretería. Cuéntanos un poquito más claro, sí. Primero, orillas y grapas. ¿Ya? Las grapas son corchetes. Orillas y corchetes. Dice que se utiliza mayoritariamente en fijación de artrodesis o epifisiodesis. ¿Sabes lo que es una artrodesis? Antes que lo googleen. No importa, siempre cuando yo les pregunte y no sepan, no se acuerden, googleen. Eso es lo que se hacía en la columna, ¿no? La artrodesis es una fijación externa, una fijación, digamos, cuando uno fija una articulación, que puede ser en tobillo, habitualmente se hace en columna, en la discopatía. En paréntesis, ¿tienen a la mano la información? Voy a hablar como viejo que soy, como hablan los viejos. Antes nosotros teníamos que ir a bibliotecas, sacar el libro y leer todo para saber qué es lo que era una artrodesis. Hoy en día meten una tecla y ya saben lo que es una artrodesis. Acostúmbrense a eso. Acostúmbrense a eso hasta cuando trabajen, porque cuando estén trabajando y llegó el paciente y le dice: el doctor me dio esto y ese fármaco nunca lo había escuchado. Me pasa hasta ahora. Si quiero que hago, leo. Para eso, esa es la función. Tenemos la información a la mano. Acostúmbrense a eso, a usar qué es lo que era la artrodesis. Yo antes, ¿qué les pedía? Un glosario a la antigua. Buscar en el diccionario qué es lo que es una artrodesis, qué es lo que es la epifisiodesis, y después teníamos también los glosario. Hoy día lo dejo libre. ¿Eso es una bolilla? No. ¿Sabes lo que es una bolilla? Sí, Nunca martillan mi profesión. Nunca ayudaron a sus papás a armar el camarote. Nunca ayudaron a armar un mueble, un de suelo. Va el tornillo que tiene una cabeza, ¿cierto? Para que quede ahí, digamos. Y algunos traen una bolilla que es como un aro más grande para que amplíe la superficie. Es una bolilla. Por lo tanto, la bolilla es solamente eso que está ahí. Es el perno. Estamos hablando del perno. Y esto es la grapa. Si se fijan, simples corchetes. Bueno, o cuando yo diga simple, pónganle comillas, porque saben que es una exageración. ¿Ya? Esas son las grapas. Ahora, uno puede suponer, y esto me permitirá, o sea, ¿me sirve para una fractura transoblicua de tibia? No. La bolilla me sirve para apoyar los otros elementos más importantes. ¿Ya? Son los demás más pequeños. Sirve, pues, como decía, una artrodesis, sirve para fijar inserciones ligamentosas o de tejido blando. ¿Ya? Las agujas, las más conocidas y la mayoría tienen de nombre agujas de Kirchner, ¿ya? Se llaman así, son las más utilizadas. ¿Ya? Esta me sirve para muchos. Quizás uno puede reemplazar o usarlo en vez de tornillos, ¿ya? O viceversa, ¿ya? O ambos. ¿Ya? Obviamente la aguja es de menor dimensión, de menor diámetro, el tornillo es un poquito más ancho. Esas son las agujas. Y están, ojo, que esta radiografía, esta imagen están en fracturas, ¿ya? Estos ejemplos. ¿Ya? Hay una fractura del estiloide del radio. ¿Ya? Fracturas son de menores dimensiones, por lo tanto lo mismo. Me servirá una fractura de tibia, una aguja para fijar, no, si la fuerza que va a tener que soportar,
no sé si van a hacer bien. Lógicamente, de fracturas menores no requieren tanta fuerza, ¿ya? Tanto de tracción como de compresión. Los alambres en realidad por sí solos no sirven mucho, sirven como apoyo ya sea afirmando una aguja, afirmando los pernos, y se utilizan principalmente como cerclajes, ¿ya? Los más comunes la imagen, lo más común es el cerclaje en el olecrano, en las fracturas de codo, o el cerclaje en la rótula, ¿ya? En las fracturas de rótula. El cerclaje significa esto, es decir, en realidad que es carpintería, es como cuando a usted se le soltó, no sé, y la mandaron con alambre, así, pero tiene que ir, si se fijan, lógicamente apoyado en estas agujas. Van las agujas y ahí va el cerclaje amarrando esas agujas. Lo mismo pasa ya a nivel rotuliano, ahí están las dos agujas, y ahí está el alambre, y se ve hasta el nudo ahí. Entonces ahí va en la mano del cirujano, la mano del traumatólogo. A veces está la fractura de rótula y también la radiografía del hueso, y se fijan en el hueso, no está algo impecable y ya está, pero consolidando perfecto, van 2 meses, ya está súper bien. Y claro, y el pobre que solo tiene que estar lidiando con el dolor, con la inflamación, porque justo el nudo del alambre quedó asomando la piel, y a veces le hería, en realidad, pero los que son buenos traumatólogos se preocupan del más mínimo detalle. Entonces esto es el cerclaje, ¿ya? O como bandas de tensión afirmándose en tornillos o decía agujas de Kirchner. Después hay otra imagen cuando yo le mostré donde aparecen, hay alambres también puestos, no solamente como cerclaje. El más utilizado del material de electrosíntesis son los tornillos, ¿ya? Sirve para fijar fragmentos óseos, estos de mayores dimensiones, por lo tanto permite tolerar, resistir mayores fuerzas, ¿ya? Y van a diferenciarse en los que van a ir directamente o principalmente en la cortical, o en algunos que van a ir en el tejido esponjoso, ¿ya? Esta es la gran diferencia. Entonces decíamos que si se fijan es un tornillo. El nombre lo dice, es un tornillo, sí, es un tornillo, no tiene nada especial. Lo único especial es el material, ¿ya? Tienen, igual que los tornillos de ferretería, tienen dimensiones, tienen esto que es el canal, ya en una cierta disposición, ya. Si se fijan en esta fractura de tobillo, está fijando acá el maléolo tibial, 2 tornillos fijando el maléolo tibial. Aquí en la fractura de peroné está fijando una placa. Aquí el tornillo por sí solo cumple su función. Aquí como el peroné se despedazó, se aseguraron formando una placa, y afirmando la placa están estos 4, 5, 6, 7, 8 tornillos. Aquí a nivel transversal un tobillo un tornillo que atraviesa estabilizando la mortaja. Ahí dejo fija la tibia y el peroné para que consolide todo. Ahora, estos tornillos también son los que más comúnmente se sacan, ¿ya? Aquí comienzan sacando primero 2, 3 y finalmente sacan todo. Una fractura de rodilla, ¿ya? Tornillos mucho más grandes en una fractura de cuello femoral, un tornillo, ¿ya? En el escafoides del carpo, ¿ya? Tornillos de menores dimensiones en comparación a eso, afirmando la placa en el cuello femoral. Quedan 5 minutos, así que esta última vamos a ver. Las placas, ya las vimos cómo se utilizan, ¿cierto? Son las que estabilizan propiamente el ala. Tienen que ir adosados con tornillos habitualmente. Las agujas son no tienen la fuerza suficiente. Si aplican una placa es porque el hueso es importante y ejerce una mayor fuerza, necesita mayor fuerza, por lo tanto tiene que ir con tornillos. ¿Ya? Placas siempre firmadas con tornillos. Aquí manteniendo, existen, bueno, y las placas también, hay algunas que tienen nombres propios, por ejemplo este que está fabricado así, ¿ya? Para la cara medial de la tibia, ¿ya? Para mantener ahí las mesetas tibiales,
se utiliza esta placa, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿ya? En el caso del cóndilo femoral. ¿Sí? Siempre con pernos, o sea con tornillos, perdón, afirmando. Otras placas que se utilizan en muñeca, ¿ya? Clavos intra o endomedulares se utilizan en los huesos de mayores dimensiones, donde una placa no va a ser suficiente, sino que es mejor tenerlo, como su nombre lo dice, dentro de la médula ósea, la utilización de un clavo, habitualmente en fémur. Muchas veces se utiliza también en tibia. ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se prioriza un clavo endomedular? En fracturas conminutas. Una fractura conminuta en una tibia. En el fémur sí o sí se entiende por la fuerza que tiene que soportar, pero en la tibia, cuando hay fractura conminuta y hablamos de este jarrón chino que tiene muchos fragmentos para que esos fragmentos se adhieran y consoliden, entonces se asegura con el endomedular para que pueda soportar más carga antes. Complicaciones de la OTS que se rompa. Es uno de los mayores temores que hay. Antiguamente, cuando era en otro material, cuando quizás no había tanto conocimiento kinésico o tanta comunicación, entonces el traumatólogo decía, no, el kinesiólogo te damos ahí, capaz que se rompa la placa. O el mismo paciente, no, es que dice mucha fuerza y sí, puede pasar. Puede pasar que se rompa la placa, no es algo, digamos, que no me ha pasado. He recibido pacientes así, tal cual, con fractura de fémur. No fue ni culpa del kinesiólogo, no fue culpa del traumatólogo, no quedó mal puesto. ¿Qué le pasó? Se cayó. Se cayó, mecanismo de lesión, fractura de la placa. ¿Ya? Y lógicamente parte de cero. Aquí están los mismos elementos, ahí este es del Fortune. Perdón. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo donde se comparaban los diferentes elementos. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas. ¿Cuándo sería la primera prueba, profe? Creo que de vuelta de estas partes, porque falta. Ahora pasamos a lecciones que estoy volando y después lecciones específicas, exterior, inferior, y por eso. En el taller le voy a mostrar la planificación, porque como se supone que van a estar todos en cada grupo de taller, hay un número de la planificación de la fecha. Vamos suponiendo nomás. Todos los sordos están acostados en la casa. El profe dijo que están viendo los videos. Vengan a clase, que están acostados. Costella la guagua, costelle.